Hola, ¿cómo están? Cuba, Venezuela y Brasil han formado parte de la gira que ha emprendido el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. Pero ¿qué implica? ¿Cómo impacta? Y sobre todo, ¿en qué momento geopolítico se da? Hoy lo analizamos. Así inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar en qué ha consistido la gira emprendida por el canciller de Rusia. Rusia amplía cooperación por el sur global. Identificamos a esta nación eslava que relaciona también en este viaje imaginario al canciller de Rusia, quien iniciaba esta gira en la mayor de las Antillas el 19 de febrero. Allí sostuvo un encuentro con su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller cubano, con el presidente también Miguel Díaz-Canel, y se rendía honores al héroe José Martí. Recordemos que el gobierno de la Federación Rusa tiene relaciones diplomáticas con Cuba de hermandad y cooperación para el desarrollo desde hace varios años atrás. Recientemente han puntualizado créditos para los suministros de productos derivados del petróleo y artículos de alimentación. Durante su visita, Lavrov también reforzaba el rechazo al bloqueo económico ilegal, financiero y comercial que mantiene Estados Unidos hacia la mayor de las Antillas, así como esa arbitraria decisión de catalogar a este país como un país supuestamente financiador de terrorismo. Moscú y La Habana están unidos también en el deseo de avanzar hacia la construcción de un orden mundial multipolar que sea mucho más justo. Así lo destacaba durante sus declaraciones, que de alguna manera reflejamos también en medio de estas imágenes. Seguimos el periplo del canciller de Rusia, segundo destino desde La Habana. Iba trasladándose hacia Venezuela, justamente allí. Y es que también sostuvo reuniones con el canciller Iván Gil, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para evaluar y avanzar en la agenda que tienen en común estos países en diversas áreas. Entre ellas podemos destacar también ciencia, tecnología, economía, energía y sobre todo algo fundamental: el sector petrolero. Hablamos de hidrocarburos. Ambas naciones enfrentan, recordemos, también medidas unilaterales provenientes de Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar sus economías y el desarrollo. Ante esta situación, la visita a la nación euroasiática está ratificando ese compromiso de fortalecer la unidad frente a las sanciones ilegales y coercitivas que emite la Casa Blanca. Un tema para puntualizar aquí: BRICS, sin lugar a dudas, también salta dentro de nuestro mapa. Y por último, el destino finalizaba en Brasil, una nación también suramericana. Allí el canciller Lavrov participó en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20, donde además se ha desarrollado a lo largo de 3 días, destacando que la mayoría de los países no apoyaron los intentos de potencias occidentales en desviar el debate de la economía y tratar una vez más, como le encanta a Estados Unidos, ucranizar la agenda. Además, Rusia considera injusta la ausencia de las naciones del sur global en este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, respaldando la ampliación de membresía permanente. En la fotografía, el presidente Lula recibiendo a Lavrov en la Alborada, justamente en el marco de esta invitación que refuerza a la cumbre de los BRICS que se va a realizar en Rusia en el mes de octubre de este año. Importante alcance y lectura que hoy, por supuesto, también vamos a someter al análisis. Viendo todo el movimiento que hace Rusia, este periplo por 3 países, vamos a analizar el impacto y sobre todo en qué momento geopolítico se da. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, nos acompaña en directo Orlando Romero Harrington, ya lo tienen en pantalla. Qué gusto conversar contigo en el mapa, bienvenido a Telesur. Hola Paola, un saludo para ti y para tus oyentes. Te pregunto, ¿casualidad que llegue a Cuba, que continúe en Venezuela, que finalice su gira en Brasil? Y sobre todo, ¿en qué momento llega Lavrov? ¿Qué momento está viviendo la región? Sí, las lecturas son múltiples. Lo que sí debe quedar claro es que nada es casualidad dentro de un concierto de giras diplomáticas en varios países, sobre todo para el canciller. Uno de los mejores cancilleres del mundo ha sido denominado muchas veces el señor Lavrov.
Mira, creo que te podía hablar de Venezuela en específico, puesto que quisiera establecer algunos escenarios allí que pudieran ser de cierta importancia para lo que estamos conversando. Creo que en Venezuela el gigante ruso quiere participar en una alianza, sobre todo para la exportación y venta de gas. Creo que para nadie es un secreto que la industria rusa de gas es un monstruo, es un gigante, y la alianza con Venezuela, que también tiene unas reservas importantísimas de gas junto a Bolivia, podría resultar en un comercio recíproco y sobre todo una fuente de desarrollo industrial y, como no, también un punto de venta para el intercambio de gas ruso y gas venezolano. El momento geopolítico del continente pues está bastante acalorado, digamos. Creo que Rusia también puede participar dentro de un consejo consultivo para tomar decisiones sobre el Esequibo. Recordemos que Venezuela mantiene un conflicto de carácter diplomático severo con la nación vecina y para nadie es un secreto tampoco, Paola, que Guyana es simplemente un sticker dentro de un cohete invasor de la empresa Chevron. Entonces, dentro de ese escenario, con un Chevron que representa los intereses de Estados Unidos y también con todo el apoyo de la inteligencia británica, que realmente fue la quien fundó ese país, pues hay que conversar con Venezuela acerca de lo que está pasando en la Guyana, en donde también hay reservas energéticas y de hidrocarburos de varios tipos. Fíjate, también podría conversar con Venezuela, que a todas luces se convierte como en el observador político del continente, quizás el observador más agudo del continente, puesto que sufre un conjunto de sanciones y un conjunto de guerras que se han denominado, o varios autores han denominado guerra de cuarta generación. Creo que hay que hablar de la situación de Argentina y la situación del litio argentino, la posible entrega a piernas abiertas de Argentina a los intereses de Elon Musk y muchos estarán criticando o podrán poner en tela de juicio mis palabras, pero es que Elon Musk acaba de firmar un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos y todos los adelantos y todas las inversiones científicas y tecnológicas que desarrolla Musk de ahora en adelante están controladas por el Departamento de Defensa. Entonces, las implicaciones que tiene el mandato de Javier Milei o lo que dure Javier Milei dentro del mandato de Argentina podrían implicar también una toma de decisiones de Rusia en cuanto a eso. Sin lugar a dudas. Ahí está la lectura clara en cuanto a los ejes que seguramente marcan también esta lectura geopolítica en torno al periplo que ha desarrollado el canciller de Rusia, Sergei Lavrov. En torno a esto, Orlando, es importante también entender que el BRICS nuevamente forma parte de esta ecuación. Una balanza comercial que ya en muchos casos se desarrolla sin el dólar. Esto revela una pérdida de hegemonía. Es un duro golpe para un país que además se avecina o se alista para ir a elecciones. Es otra mirada que también me gustaría abordar. La presencia de Lavrov en Venezuela tiene varios sentidos, ¿no? El principal sentido es fortalecer la alianza política, pero sobre todo fortalecer esa alianza política dentro de un escenario de posibles elecciones muy cuestionadas por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, recordemos que Rusia viene, como dije anteriormente, de un Vietnam, de Estados Unidos en Ucrania. Rusia viene con talante ganador, con un país que acaba de ganarle una guerra a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN en Ucrania. No es lo mismo que la Rusia de hace un año, cuando se pensaba que podían entrar en conflicto con Ucrania. Lo otro es, a partir de ese nuevo escenario de elecciones y a partir de la dura lucha que mantiene el presidente de Venezuela contra la oposición interna, pero sobre todo contra la oposición interna tutelada y dirigida por Estados Unidos de manera directa y de manera obvia, yo diría que hasta cínica. Creo que la visita de Lavrov también contribuye a la presencia de Venezuela para romper el aislamiento internacional. Y esto es una cosa que a veces se deja de lado, Paola, o a veces no se le presta la atención suficiente, pero es que el aislamiento internacional no solamente es diplomático ni económico, pero también es mediático. Entonces, llamar la atención acerca de lo que está pasando en Venezuela, acerca de las próximas elecciones que se van a realizar de manera libre y transparente, a partir de la decisión del pueblo venezolano, también
tiene mucho que ver dentro del posible futuro de un escenario político en donde se consigue una victoria de Donald Trump. Y eso también voltea el escenario político, geopolítico internacional. Pero es probable que también se esté conversando sobre esos nuevos escenarios electorales dentro del propio Estados Unidos, Paola. Recordemos que habría un cambio visceral y radical de la política internacional de Estados Unidos si el candidato Donald Trump llega a la presidencia. Sin lugar a dudas, aspectos importantes también que desnudan la estrategia que mantiene a un latente Occidente pese a la pérdida también de hegemonía que tiene a lo largo de sus distintos frentes abiertos. A eso también responden los conflictos armados. De esto me gustaría hablar cuando regresemos de la pausa, Orlando. Lo vamos a hacer revisando nuestra escala. Esta vez a través de este portal web DRT que está titulando "Nosotros no queremos ser parte". Y es que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha rechazado entregar el armamento ruso a Estados Unidos. Sí, el presidente ecuatoriano explicaba ya a lo largo de esta semana el motivo por el que decidió no entregar el armamento ruso al gobierno de los Estados Unidos. Sus declaraciones llegan después de que él mismo anunciara que pretendía enviar el material bélico a Washington a cambio de equipamiento moderno, sin la aprobación, por supuesto, de Moscú. Es una entrevista que vierte Noboa comentando que tomó la decisión de echarse para atrás cuando se enteraba de que el equipo bélico iba a ser entregado por Estados Unidos a Ucrania para mantener el conflicto armado con Rusia. Para nuestra sorpresa, dijo, los Estados Unidos comunicaba públicamente de que eso iba a ser llevado para el conflicto armado en Ucrania. Nosotros, y le hace bien, no queremos ser parte, señalaba Noboa, quien había afirmado días atrás que las armas rusas que pretendía entregar a los Estados Unidos eran supuestamente chatarra. Entre tanto, el mandatario ecuatoriano reiteró, no queremos triangular armamento, y resaltó que Rusia además tiene razón en sus reclamos sobre el polémico tema. También comentaba que Rusia es el tercer socio comercial más importante del Ecuador y que su país no estaría dispuesto a violar ningún tratado internacional. ¿Cómo sería el titular de esta nota? ¿Un revés político a Estados Unidos? Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento para el análisis a través de la fotografía. Un cara a cara es lo que vemos en la pantalla. Durante la reunión ministerial del G20 en Brasil, se rumoreaba un encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Sin embargo, se evitaron, como ven en la imagen, durante la conferencia. Según Blinken, fue una buena oportunidad para que Lavrov y Rusia escucharan lo que el mundo piensa del conflicto en Ucrania. Por su parte, Lavrov rechazó que Estados Unidos utilice su moneda como un arma política y mecanismo de coerción para afectar la economía de otros países, con los que hace negocios desiguales, le dijo. Orlando, cuando vemos este cara a cara, es interesante también poder leerlo, más allá de una lectura, digámoslo así, geopolítica. Miremoslo desde una visión diplomática, si vale el término. Sobre todo cuando Ucrania pierde esta ciudad, Avdiivka, y que además la propia OTAN, a través de su secretario general, Jens Stoltenberg, dice que Ucrania tiene todo el derecho a atacar toda posición militar rusa más allá del terreno de conflicto. Y aquí hay dos partes interesantes para analizar. Te escucho. Sí, más allá de la diplomacia, porque seguramente puede ser una foto desafortunada, un momento desafortunado para ambos diplomáticos, lo que queda claro en esa fotografía es la calidad de los emisarios diplomáticos de cada país. Te decía antes que Lavrov es considerado un monstruo de la diplomacia internacional, con muchísimos años de experiencia, miles de lazos de carácter internacional con presidentes, mandatarios, inclusive políticos de primer y segundo nivel de cada país que visita. Por el otro lado tenemos a el secretario Blinken. En este momento Estados Unidos no tiene una buena posición internacional, por decir menos,
está severamente cuestionado por su apoyo a los crímenes que está realizando Israel en la Franja de Gaza, severamente cuestionado por diversas invasiones militares que está llevando a cabo bajo el manto de grupos armados de carácter interno en varios países del mundo, y sobre todo ha sido señalado por imponer políticas de opresión, sanciones y demás instrumentos de control económico para entonces hacer negocios oscuros y desiguales con los países a los que ataca. Y creo que ese es quizás la verdad más dolorosa y más hiriente que pudo decir el canciller Lavrov dentro de la reunión, y probablemente con una verdad así por el frente, cualquiera bajaría la cabeza, Paola. ¿Estaremos frente al surgimiento de un nuevo sur global? ¿Cómo podemos entender sobre todo este escenario que marca también el posicionamiento dentro de este mapa geopolítico a países de la región? Porque no es la primera vez que Lavrov llega a América Latina y el Caribe. Lo que pasa es que definir nuevos escenarios que realmente se están trabajando con mucho esfuerzo por muchos países sonaría utópico para el que nos escucha o para el que nos ve. Decir que la moneda de Estados Unidos está cayendo y sufre una devaluación internacional a países que sufren la dolarización como un método de impuesto de guerra económica, pues también resulta un poco utópico. Pero todos los indicios económicos y políticos sugieren que es la vía correcta de interpretar lo que está pasando. Entonces, recordemos que a grandes rasgos, si vemos el escenario internacional, Estados Unidos y sus aliados están perdiendo la guerra en Ucrania, una guerra que se está olvidando y que ya nadie quiere retomar, puesto que es como el invitado incómodo que tienes en la casa cuando pasan 8 días. Nadie se quiere tomar la foto con él, nadie quiere hablar con él. Entonces, por ese lado, Estados Unidos y la OTAN tienen un hándicap negativo importante dentro de la diplomacia internacional, porque no estás perdiendo la guerra con quien sea, la estás perdiendo con Rusia. Inclusive te atreviste a volar gasoductos, a volar infraestructura rusa de alto valor, y no solamente eso, sino que además las economías a las que soporta Estados Unidos en su carácter imperial cada vez hacen aguas dentro de una crisis global sistémica. Entonces, la creación de nuevos focos de atención económica y atención social, pero sobre todo atención económica como los BRICS, lo que implica es una pérdida de hegemonía constante. Es decir, no es impactante, no es superlativa, pero es constante de Estados Unidos dentro del panorama internacional. A esto se suma la aparición de nuevas potencias emergentes, que de alguna u otra manera se alían con Rusia en intereses estratégicos, sobre todo en la economía de carácter muy pragmático, y también, digamos, el ascenso de las economías árabes. Entonces, para este momento, la visita de Rusia, y creo que concluyendo, significa a grandes rasgos una alianza general con los países a los que considera aliados estratégicos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia quizás. También una revisión global del continente, a ver cómo está la situación y a ver los posibles escenarios de peligro en que se enfrenta este eje de carácter ideológico que digamos que lo unen y lo caracterizan diversas vertientes ideológicas, que es bueno mencionar, Paola. Este eje lo caracteriza una diplomacia de soberanía y de independencia y de respeto sobre todo a las naciones alternas o a la otredad en el carácter diplomático. Entonces, digamos, eje del mal, a lo que la prensa occidental denomina eje del mal, no es sino simplemente la expresión de lo que viene, la expresión del futuro que cabalga dentro de este presente, pero que probablemente por estar dentro del ojo del huracán no nos demos cuenta de lo que está pasando. Pero los datos son reveladores. Las noticias que siguen ocurriendo indican que vamos como que por el camino correcto, y todo esto sugiere para los especialistas de diversos países que es el momento de la resistencia, es el momento de unir fuerzas, es el momento de colectivizar la información, de buscar al decepcionado, de buscar al olvidado, de buscar al que se alejó, buscarlo y traerlo, porque es el momento de la resistencia, es el momento de la solidificación de todos los logros que se han trabajado durante todo este tiempo para asistir quizás al colapso de uno de los imperios más grandes del mundo, de la historia mundial.
Poner, Orlando, revisar nuestra leyenda para que nosotros podamos continuar con el análisis. Se ha conocido que la Unión Europea, a esto se suma, por supuesto, Reino Unido y Estados Unidos, adoptaron el 13º paquete de sanciones contra Rusia, incluyendo a las compañías de países como la India, Sri Lanka, China, Serbia, Kazajistán, Tailandia y Turquía, y el resto también de naciones que forman parte de este nuevo paquete de medidas coercitivas y unilaterales. Esto es lo que decía el máximo representante de la diplomacia europea, Josep Borrell. Hoy endurecemos aún más las medidas restrictivas contra el sector militar y de defensa de Rusia. Orlando, pero la proporción de armas modernas y nucleares para Rusia se ha incrementado en un 95%. Lo decía no hace mucho el propio presidente Vladimir Putin. Pero hoy también se conocía que el Fondo Monetario Internacional había aprobado un crédito para Ucrania de $880 millones, 15 millones que le va a entregar cada 4 años. ¿Quién va a pagar eso? Los contribuyentes de los países occidentales, puesto que la guerra de Ucrania es probablemente el motor económico más importante de estos años, de estos 2 últimos años, probablemente incluso más que los hidrocarburos. Resulta que enfrentamos a un gobierno de Estados Unidos que no es gobierno de Estados Unidos, es simplemente una alianza política que representa los intereses de las empresas que dominan Estados Unidos. Y el negocio de la guerra, todo el mundo lo conoce, el negocio de la guerra probablemente sea uno de los negocios más lucrativos de la historia mundial. Entonces, a nadie le importa en Estados Unidos que se pare la guerra en Ucrania. Es una guerra lejana, es una guerra contra un enemigo histórico que está incrustado dentro del colectivo y de la media colectiva. Es una guerra que no nos atañe, es una guerra que, entre comillas, no estamos enviando soldados, pero estamos luchando contra el enemigo. Y ese enemigo, cuantificado y calificado dentro de la media norteamericana, sirve incluso para ganar elecciones. Le sirvió a Joe Biden para ganar elecciones. En este momento, la ampliación de las sanciones, no solamente a Rusia, sino a estos países que acabas de nombrar, confirma brevemente lo que veníamos conversando en el segmento anterior. Y es que a partir de ahora, y con esta victoria que se vuela en el horizonte de Rusia sobre el eje OTAN, se va a tratar de polarizar la opinión pública internacional en el ámbito político. Y es que se va a buscar profundizar y además adornar ese pretendido eje del mal, esa construcción ideológica de la CIA y del gobierno norteamericano. Entonces, a los países que, entre comillas, se alíen con Rusia, y esto va a implicar que hagan negocios con Rusia, que tengan relaciones culturales, comunicacionales, políticas, sociales con Rusia, pues se les va a cuantificar y se les va a demonizar. En un intento desesperado de tratar de controlar, primero, la opinión pública mundial, segundo, las implicaciones diplomáticas del hecho, y tercero, tratar de controlar la expansión económica de estos países. Lo veníamos conversando antes, Venezuela no escapa de ello, América Latina no escapa de ello, y lastimosamente los países de América Latina que pretenden desconocer a Rusia como un aliado importante en la economía regional, pues lo van a tener que hacer, quieran o no, públicamente o no. Recordemos lo que está pasando con otra vez el caso de Argentina y Milei, que tuvo que reconocer públicamente que tiene que hacer negocios con China, que tuvo que reconocer públicamente que tiene que hacer negocios con el Vaticano y sentarse con el Papa. Y probablemente esa sea la condición política de Javier Milei dentro de este año que le queda, sentarse con sus supuestos enemigos de campaña, Paola. Y eso abre una compuerta, Orlando, interesante. ¿Qué tan posible será entablar una mesa de diálogo, pero que realmente se cumpla? Porque la historia que precede a Estados Unidos pues no es nada buena ni nada nueva. Así podríamos finalizar esto. Gracias, Orlando. Romero Harrington, por habernos acompañado hoy con su análisis en el mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada.
Hay también, sin embargo, otros hechos geopolíticos que se desarrollan y tienen impacto en el mundo. Elena Rodríguez, desde Ecuador, nos va a comentar sobre el presupuesto aproximado de la consulta popular en ese país. ¿Se va a aprobar? ¿Qué implica? ¿Qué alcance tendrá? ¿Y por qué cuesta tanto? Veamos. El domingo 21 de abril, 13.6 millones de ecuatorianos acudirán nuevamente a las urnas, esta vez para decidir el futuro de su país en una consulta popular y un referendo en el que deberán responder 11 preguntas relacionadas con el rol de las Fuerzas Armadas, también con seguridad y empleo. El Consejo Nacional Electoral aprobó el calendario previsto para esos comicios, así como también el presupuesto que asciende a 60 millones de dólares. Hay quienes consideran que estas elecciones serán tomadas como una campaña anticipada de cara a los comicios que celebrarán los ecuatorianos en febrero de 2025, cuando acudirán nuevamente a las urnas para escoger presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta, también legisladores y parlamentarios andinos. Queremos agradecer a Elena Rodríguez por participar en nuestra coordenada. Allí estaban otros hechos geopolíticos que se desarrollan en el mundo y que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Para finalizar el programa, les proponemos revisar nuestro vector. Y nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Cuba. Venezuela, Brasil y Rusia sabe que la región es un sitial privilegiado. Su acercamiento de elevación de relaciones estratégicas responde justamente a esto. Sabe que Venezuela es un aliado indispensable en la región, más aún con el avance de nuevos ejes que planea además Occidente cooptar para sus fines geopolíticos ante la llegada de Milei en Argentina y Daniel Noboa en el Ecuador, sometidos, recordemos, a Estados Unidos y también al Comando Sur. Detrás de todo esto, por supuesto, el litio y los hidrocarburos. 2. Guerra. La Organización Transatlántica del Norte de la OTAN ha perdido su tan anhelada contraofensiva contra Rusia. Ucrania no está sirviendo de ese bastión en sus planes contra el presidente ruso Vladimir Putin. Las sanciones que hoy involucran por primera vez a empresas chinas, indias, kazajas y turcas, lo único que buscan es que Occidente siga enriqueciendo esos complejos militares industriales. Violaron más también el derecho internacional con medidas ilegales que no han podido en estos 24 meses golpear la economía rusa. Al contrario, vienen potenciando el crecimiento de todo su aparato militar, moderno y nuclear al 95%. 3. BRICS. Aunque Blinken haya evadido la mirada a Lavrov en la reunión de cancilleres del G20, no pudo evadir que es más evidente la pérdida de su hegemonía. Estamos hablando de la de Estados Unidos, empezando por su moneda, el dólar, ante el surgimiento de una balanza comercial a través del grupo BRICS, un grupo que además está en expansión y que ya aglutina a países estratégicos en todo el mundo. Soy Paola Pérez, nos vemos en otra emisión del Mapa.